Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo como cada sábado por la tarde. Estos sábados de historia aquí en Radio Fórmula a través de los micrófonos y frecuencias de esta importantísima emisora. Ya saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas aquí, en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchas ciudades del interior de nuestro país, no a todas las que yo quisiera, ustedes conocen la razón, pero eso sí, también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y al extranjero también, claro, donde pueda sintonizarse internet a través de la página www.radioformula.com.mx para que ustedes puedan seguir este programa, a la vez que también, como ustedes saben, hay repeticiones más noche, o pueden ustedes volverlo a escuchar o ver en la página de YouTube José Manuel Villalpando, o bien en mis páginas de Facebook. Vamos a continuar en esta ocasión con los temas que hemos venido tratando, pero no sin antes recordarles que, como siempre, estoy atento a sus amables mensajes, comentarios, críticas, quejas, peticiones que ustedes me hacen el favor de transmitirme a través de nuestras vías electrónicas que ya conocen. Mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, o bien en la página de Facebook, Villalpando y la Historia. Estoy, por supuesto, como siempre, a sus órdenes en esta circunstancia extraña de que ya llevamos varios meses grabando los programas, pero aquí, presente como cada sábado, una vez más con ustedes, agradeciéndoles el favor de su atención. Comenzamos. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a continuar con la serie que hemos venido desarrollando en las últimas 2 semanas para tratar de examinar nuestra independencia desde el punto de vista de los realistas, tomando, en realidad, como pretexto conocer un poquito más acerca de los virreyes que en aquellos aciagos días, en los días en los que se libraba la guerra por nuestra libertad, gobernaban la Nueva España. Es decir, los enemigos de los insurgentes, para que sea esto clarísimo. Partiendo, por supuesto, del principio, como lo he comentado y lo sostienen muchos grandes historiadores, que se trata fundamentalmente de una guerra civil y que además tiene como causa y motivo precisamente el mal gobierno español, del cual los mexicanos de entonces querían separarse para poder ellos mismos gobernarse y darle cauce y salida justamente a las inquietudes particulares de igualdad, de justicia, de acabar con la pobreza, de libertad, en pocas palabras. Pero lo estamos observando desde el punto de vista de sus contradictores, de los realistas. Y el día de hoy, el tercero de esta serie, vamos a platicar acerca de un personaje que es verdaderamente importante e interesante también. Se trata del virrey Félix María Calleja. Un hombre desconocido en realidad, porque es poco lo que sabemos de él. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan lo que en las escuelas nos enseñaron, lo que dicen los libros de texto y alguna que otra lectura que podamos haber hecho posteriormente, Calleja es precisamente el prototipo del malo, el personaje villano por excelencia, el enemigo irreconciliable de los insurgentes y quien además es el responsable del fusilamiento, de la muerte de José María Morelos y Pavón. Sabemos también que Calleja fue derrotado por el propio Morelos en el sitio de Cuautla, pero quizás no sabemos mucho más de él, y créanmelo, es un personaje apasionante,
Por supuesto, este programa no es una defensa de Calleja, es simplemente una exposición de lo que era este hombre, de lo que pudo haber sido inclusive, porque les puedo asegurar, amigas y amigos, todos muy muy queridos para mí, que en esta ocasión vamos a conocer datos francamente reveladores, nuevos por completo, estoy seguro, para muchas personas, y que nos dan la visión de un hombre muy diferente a como nos los han pintado en algunos aspectos, ¿eh? Si era malo, ¿eh? Fusilaba, derramaba sangre, era un hombre bastante cruel con los insurgentes. Pero había muchas otras facetas en su vida que lo hacen ser un hombre digno de una gran biografía, un hombre que merece un estudio muy profundo, porque es finalmente un ser humano que está plagado de virtudes y de defectos como todos. Quizás lo único que ha sucedido es que nos hemos centrado únicamente en este terrible, sí, grave defecto de que era un hombre sanguinario. Y sí, sí lo era, ¿eh? Definitivamente lo era. Pero por eso mismo, su personalidad, su biografía, resulta ser altamente interesante. Miren, déjenme comenzar por algo que es francamente muy revelador de lo que fue Félix María Calleja del Rey, y con una afirmación que a ustedes les puede sorprender. Es un hombre que se mexicanizó. No es el típico virrey que venía de España a gobernar y después de cierto número de años lo retiraban. Es un hombre más bien que ya vivía en México. Tenía más de 20 años de estar aquí, en la Nueva España, viviendo entre los mexicanos, los novohispanos de entonces. Es un hombre que ya se había, digámoslo así, aclimatado a este país, que ya lo había adoptado como país, como patria, y que esta patria nuestra también ya lo había adoptado a él, en un proceso de adopción que le sucede a muchos extranjeros que han venido a nuestra patria. Llegan aquí, llegan a este México nuestro, se enamoran del país, pero también se enamoran de una mujer. Y hay que decirlo con toda claridad. Calleja se casó con una mujer mexicana, Francisca de la Gándara, una mujer de San Luis Potosí, heredera rica de una buena y respetable fortuna, que va a ser el único amor de su vida, la mujer a la que él va a amar profundamente y que va a ser además pieza esencial en muchos actos de su conducta. Una primera que puede ser verdaderamente sorprendente. Félix María Calleja, al casarse con Francisca de la Gándara, ya desde el año de 1807-1808, ya estaba de alguna manera mexicanizado. Les voy a platicar un par de anécdotas al respecto más adelante. Pero cuando se casa con Francisca de la Gándara, que es una mujer mexicana, y que como las mujeres mexicanas de su tiempo sentía una devoción particularmente profunda y especial por la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la patria mexicana, Félix María Calleja también se guadalupanizó. Dos ejemplos. A su primer hijo le pondrá como nombre José Guadalupe, y al que siga, una mujercita, le va a llamar María Guadalupe. Es decir, el nombre de la Virgen mexicana que él ya había adoptado. Cuando se fue de México, ya en 1816, aunque me adelanto un poco, debo decirles que él en sus manos, al subirse al barco allá en Veracruz, portaba él personalmente, enrollado, un gran lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe que fue a colocar en los sitios donde vivió y que lo acompañó hasta el día de su muerte, porque estaba tendido en una pared, justamente en la habitación en donde va a fallecer ya en 1828. Un hombre, pues, que se había convertido en un fervoroso guadalupano. Pero bueno,
Esto es simplemente un trazo de su personalidad tan curiosa, tan peculiar. Miren, Calleja llegó relativamente a edad mediana, a los 35 años de edad llegó a la Nueva España. Era un militar profesional, capitán entonces del ejército español, que ya se había destacado en varios combates, que inclusive había sido director de una academia militar allá en su natal España, y que fue invitado para venir a México en el año 1786-87, con el virrey, que para ese momento venía hacia acá, el famosísimo Juan Vicente Güemes y Pacheco, el segundo conde de Revillagigedo, uno, indudablemente, de los mejores virreyes que tuvo la Nueva España. Con él vino Félix María Calleja, un oficial ya maduro, competente, conocido del virrey, que reconocía en él dotes militares y de inmediato lo trajo. Pero fíjense para qué. Para ponerlo al frente de las milicias novohispanas en el norte del país, en donde había constantes ataques de tribus apaches nómadas, donde había también pues muchísimo problema de seguridad en los caminos y donde inclusive había levantamientos indígenas de cuando en cuando, que el virrey Revillagigedo decidió confiar el combate, la pacificación del norte del país a este oficial de nombre Félix María Calleja del Rey. Y así lo va a hacer. Va a asentarse, va a establecer como cuartel general la ciudad de San Luis Potosí, en donde vivirá 2 decenas de años, en donde encontrará el amor y de donde partirá para participar como realista, primero militar destacado y general y después como virrey, en la Guerra de Independencia, por supuesto, desde el lado de los realistas. Pero continuaremos, amigas y amigos, en un momento más. Y estamos de vuelta, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, grabado, como ya lo he comentado, no lo voy a insistir más, y que corresponde al tercero de la serie que estamos dedicando a examinar nuestra independencia desde el punto de vista de los realistas, hoy con la figura central del virrey de la Nueva España, Félix María Calleja del Rey. Recuerdan ustedes que en el primer bloque de esta serie, en el primer capítulo, hace ya 2 semanas, examinamos y recordamos al virrey José de Iturrigaray, que hace 8 días nos correspondió hablar del virrey Francisco Javier Venegas. Bueno, hoy hablemos de Calleja, que repito, es distinto a sus antecesores y lo será también diferente a los que lo sucedan en el cargo, porque es un virrey que no viene de España, sino que ya estaba aquí desde hacía 24 años antes. Aquí vivía, aquí se había casado, aquí nacieron sus hijos, aquí estaba pues su nueva patria, como él mismo lo llegó a afirmar. Un hombre, ya simplemente continúo lo que estaba yo platicando, un hombre que vino en el séquito del virrey, el segundo conde de Revillagigedo, y fue puesto de inmediato al mando de las pocas tropas que cuidaban, que guarnecían, que protegían, que vigilaban este amplísimo territorio del norte del país, que se extendía, digámoslo así, desde San Luis Potosí hacia arriba, si imaginamos un mapa virtual, pero que se extendía también hasta la zona de Nayarit. Déjenme simplemente narrarles un episodio muy importante, porque en Nayarit hubo un levantamiento en el año de 1800 que encabezó un personaje que también vale mucho la pena estudiar, del cual ya se encargó algo el gran historiador Jean Meyer, en un libro suyo que les recomiendo, que se llama A la voz del rey. En A la voz del rey, Jean Meyer narra el levantamiento del indio Mariano. El indio Mariano, un indio nayarita, se levantó en armas y fue derrotado finalmente por Félix María Calleja del Rey. Este levantamiento, aunque salió triunfador, a Calleja le dejó un sabor de boca y una reflexión muy importante, porque a partir de ese momento se va a percatar, y no es cosa de que lo invente, así está en sus propios documentos, que ustedes pueden encontrar varios de ellos también en mi propio libro. Lástima que está ya agotado. El libro que escribí justo hace 20 años. Estaba yo sorprendido porque este libro, que se llama Mi gobierno será detestado, en el que
pues escribí una especie de novela histórica, como si fueran las memorias de don Félix María Calleja del Rey. En este libro hay datos que ustedes van a encontrar fácilmente, entrecomillados y con su fuente correspondiente, sorprendentes porque él decía desde ese tiempo que estaba sumamente preocupado, no por lo que decía Hidalgo y lo llamaba claramente mal gobierno, sino simplemente por la inquietud de los habitantes de la Nueva España que estaban verdaderamente molestos por la mala administración española. Y cuando él hablaba de los habitantes de la Nueva España, no hablaba de los españoles en México, hablaba de los criollos, de los mestizos, de los indios, de las castas, con los cuales él convivía cotidianamente. Ya desde ese momento llegó a decir que estaba sumamente preocupado por la mala administración. Años después, muchos años después, uno de los primeros historiadores de la independencia de México, el famosísimo don Carlos María de Bustamante, llegó a afirmar que Calleja estaba convencido de la justicia y de la necesidad de la propia independencia. Sí, aunque no me lo crean, voy a dar en un momento más 3 momentos esenciales en la vida de Calleja, aunque me adelante, porque a Calleja, que repito, era sensible a los problemas de la Nueva España, que era ya su nueva patria adoptiva, la patria donde vivía él, donde se casó y estaba su mujer, donde nacieron sus hijos, y también hay que decirlo, donde tenía ya sus bienes, una hacienda, la hacienda de Bledos, allá en San Luis Potosí. Esta patria le dolía profundamente y se daba cuenta de que el gobierno español era bastante malito, por decirlo de una manera simple. Bueno, los insurgentes, como ahorita platicaremos en el siguiente bloque, le ofrecieron varias veces que él, y escuchen amigos, esta es la primera revelación sorprendente, que Félix María Calleja se pusiera al frente del movimiento de independencia. Los propios insurgentes se lo estaban pidiendo, pero me estoy adelantando, ahorita llegaré ahí. Miren, vivía en San Luis Potosí, era comandante de lo que se llamaba la 10ª Brigada de Milicias, era ya coronel en el año 1809, 1810, y poquito antes de que llegara el día del grito, el 16 de septiembre de 1810, unos cuantos días antes, recibió carta desde Madrid en la cual le concedían el ascenso a brigadier de los ejércitos españoles. Es decir, apenas unos días antes de la independencia, de que se declarara la independencia, fue ascendido a general. Vivía ahí en San Luis Potosí, repito, comandante de la 10ª Brigada, vivía con su esposa, con sus hijos, tranquilamente en su hacienda en Bledos, cuando él mismo contaba que estaba sentado en la puerta, en un portón de la casa solariega de la propia hacienda, comiéndose un delicioso queso de tuna potosino. Era verdaderamente apasionado por el queso de tuna de San Luis Potosí, cuando le llegaron a informar de que en Dolores, la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas. Miren, él conocía perfectamente bien a Miguel Hidalgo. Recuerden que en ese entonces el Bajío mexicano, que incluye y alcanza hasta San Luis Potosí, por supuesto, y se extiende por todo Guanajuato, por Querétaro, llega hasta parte de Michoacán y parte de Jalisco, esta zona del territorio nacional, en ese momento, el granero de México, es una zona que tiene un sentimiento total de unidad y en la cual las gentes importantes de ella se conocen entre sí. Y Miguel Hidalgo era famoso. Era un sacerdote que tenía además el prestigio de ser un gran teólogo y que además se sabía que había sido postulado ya en alguna ocasión como candidato a obispo. Y por supuesto Calleja conocía estos méritos, pero lo conocía personalmente a él. Miren, y déjenme decirles en qué ocasión, porque se encuentra muy bien documentada, desde el año
de 1800 también, se consagró, es decir, se inauguró el santuario de la Virgen de Guadalupe allá en San Luis Potosí. Los amigos potosinos seguramente lo recuerdan, que está al final de la hermosísima calzada de Guadalupe allá, precisamente en la capital de San Luis Potosí. Y el día que se inauguró este santuario, que se consagró este santuario, a quien invitaron para decir la misa consagratoria, la primera misa que se dijo allí, fue precisamente a Miguel Hidalgo y Costilla, famoso sacerdote de la zona del Bajío. En ese momento San Luis Potosí también pertenecía al obispado de Michoacán. Y naturalmente el comandante militar de San Luis Potosí era Félix María Calleja. Y no solamente pasó eso ese día, no solamente se conocieron Miguel Hidalgo y Félix María Calleja, simpatizaron, platicaron, se dieron cuenta de que ambos eran personas muy inteligentes, sino que ese día también Calleja conocería a ese momento un joven de 30 años de edad que estaba allí al mando de un escuadrón de soldados del regimiento de dragones de la Reina que había sido enviado desde San Miguel el Grande a San Luis Potosí para participar en las festividades de la consagración del templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Este joven teniente en ese momento se llama Ignacio Allende. Y lo más peculiar es que las crónicas dan cuenta de que ese día en la tarde, después de la misa, después de la procesión, después del desfile de las tropas, hubo una corrida de toros y en el mismo palco, presenciando la lista taurina, estaban sentaditos, escuchen, Félix María Calleja, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, los tres departiendo y platicando, así que se conocían. Esa fue la primera vez que se encontraron y no dudo que no haya sido la última. Sabían quiénes eran, sabían pues de quién se trataba. Se conocían. Y entonces pues cuando le llegó la noticia de que el padre Hidalgo se había levantado en armas, no le sorprendió. Sabía perfectamente bien cuál era el pensamiento de Hidalgo porque varias veces seguramente habían platicado. Y lo más interesante es que Calleja estaba de acuerdo y así lo hizo saber a muchas personas, pero lo que lamentaba es que Hidalgo hubiese iniciado una guerra de destrucción y de matanza. Así que Calleja, que no podía, en su fuero interno como deber de militar español, leal a la corona, y sobre todo un hombre que respetaba el orden y el progreso de su patria adoptiva y de la patria de su esposa y de sus hijos, decidió ponerse en contra de este movimiento. Reunió a sus hombres y salió de inmediato para tratar de enfrentar al padre Miguel Hidalgo, a quien, repito, conocía perfectamente bien. Se conocían ambos. Y esto sí, por supuesto, no nos los cuentan en los libros de historia, pero es de imaginar. No era mucha la población y, repito, las personas importantes allá en el Bajío se conocían entre sí, aunque uno viviera en San Luis y el otro viviera en Dolores. Pero esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa que está volando rapidísimo, se me va el tiempo, pero les agradezco infinitamente su presencia, su compañía. Recuerden, estoy atento a sus mensajes, a sus comentarios, a sus críticas, a sus peticiones a través de las vías electrónicas que ya he mencionado. Seguimos con los programas grabados desde hace ya varios meses en virtud de la circunstancia por todos conocidos, pero estamos el día de hoy platicando acerca del virrey Félix María Calleja del Rey. Bueno, aún no lo hacemos virrey todavía. Déjenme tratar de ser más sintético y avanzar lo más posible para poder culminar el tema el día de hoy. Calleja es un militar profesional. Cuando decide oponerse a Hidalgo, arma a sus tropas, los regimientos de dragones del Potosí, el regimiento de dragones de San Carlos y varias unidades más que fue él mismo reclutando y organizando para enfrentar a los insurgentes. Es un hombre que tiene conocimientos militares evidentemente superiores a los que tiene el propio padre Hidalgo, no se diga,
pero también muy superiores a los que tiene Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, que son oficiales un poquito de afición. En cambio, Calleja sí es un militar profesional, que fue cadete allá en España, que fue oficial del ejército español, que combatió en Orán, en Argelia, que incluso fue director de una academia militar. Era pues un teórico y un práctico además de las ciencias militares. Así que fácilmente pudo enfrentar y derrotar a los insurgentes. Miren, él llegó a creerse, quizá con cierta razón, que era un genio militar. Claro, hasta que se topó con el verdadero genio que fue José María Morelos y Pavón. Pero antes de eso, antes de los días del sitio de Cuautla, donde todos sabemos Morelos derrota por completo a Calleja, antes de esto que ocurre en el año de 1812 entre marzo y mayo, antes de eso, entre 1810 y 1811, Calleja consigue 4 victorias fundamentales para la causa realista. Recuerden que el ejército Hidalgo era un ejército numerosísimo, una auténtica muchedumbre inmensa. Miren, cuando Hidalgo, cosa que platicamos la semana anterior, decide no atacar la Ciudad de México y retirarse, sabemos que llevaba consigo cerca de 80,000 hombres, pero estos hombres, que seguramente muchos de ellos, y lo digo con todo cuidado e históricamente demostrado, muchos de ellos seguramente anhelaban entrar a la Ciudad de México, algunos, como dice Lucas Alamán, para colocar en el trono al señor cura Hidalgo, y otros, muchos quizás, para saquearla. Sí, había un resentimiento social muy grande. Había un deseo de venganza y una sed de poder castigar a los españoles que nos habían mal gobernado enorme. Y al retirarse el ejército de allí del Contadero, cerquita de la Ciudad de México, y emprender la retirada hacia el interior del país, se cuenta que a Hidalgo se le desertaron, huyeron la mitad de sus hombres, quedaron nada más 40,000. Estos 40,000 insurgentes al mando de Hidalgo y de Allende se fueron a topar, a encontrarse literalmente, en el pueblo de Aculco, nada más ni nada menos que con la brigada de San Luis Potosí, al mando de Félix María Calleja del Rey, con unos 2,500, 3,000 soldados. Y todos sabemos el resultado. Una batalla en la cual la superioridad numérica estaba a favor de los insurgentes, se resolvió con la precisión, con la disciplina y con, pues simplemente, los conocimientos militares de Félix María Calleja, que los derrotó por completo y los hizo replegarse hacia Guanajuato. Algo curioso muy pasó. Ese día, después de la batalla de Aculco, después del gran triunfo que tuvo de más o menos 3,000 hombres contra 40,000, Calleja manchó su victoria porque capturó 80 y tantos prisioneros y a todos los mandó fusilar. Y saben ustedes, de una vez para soltarla de una vez, ¿quién firmó las sentencias de muerte abajo inmediatamente después de la firma de Calleja? El auditor de guerra, que era nada más ni nada menos que Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Ya se había vuelto realista después del Día del Grito, y él firmó, junto con Calleja, las sentencias de muerte de los insurgentes. Se fueron a Guanajuato, se replegaron ahí en esta ciudad, la capital de Guanajuato. Ahí se fortificó Ignacio Allende mientras Hidalgo seguía hacia Guadalajara. Allí llegó Calleja y nuevamente volvió a derrotar a los insurgentes, capturando la ciudad, haciendo huir a Allende y, aquí sí fue terrible, haciendo una matanza inmensa de todos los insurgentes prisioneros. Calleja después se justificaría diciendo que las matanzas las comenzaron Hidalgo y sus hombres, lo cual es cierto en buena medida, ¿eh? Recuerden ustedes que la primera toma de Guanajuato, cuando la Alhóndiga de Granaditas, no quedó uno solo vivo porque una vez que entraron al edificio, los insurgentes pasaron a degüello a todos los defensores, que eran más de 400, los que estaban allí en la Alhóndiga. Y Calleja argumentó que él hacía lo mismo que hacían los insurgentes. Sí,
Fue una guerra civil, pero además una guerra sanguinaria de ambas partes, ¿eh? Insurgentes y realistas fusilaban a mansalva, sin tentarse ni tocarse el corazón. Después de allí, como Allende se retira hacia Guadalajara en busca del padre Hidalgo, Calleja los persigue. Ya para ese momento su ejército aumentó porque el virrey Venegas le envió a buena parte de la guarnición de la Ciudad de México, le envió también a buena parte de la guarnición de Puebla y llegó ya con 6,000 hombres frente a Guadalajara, en donde Hidalgo se cuenta, organizó un nuevo ejército y se dice, quizás exageran, que llegó a contar con casi 100,000 hombres. Yo no creo que sea así. Mis cuentas me dan más o menos como 70,000. De todas maneras, 70,000 hombres insurgentes en Guadalajara, decididos a detener a Félix María Calleja, que llega con 6,000 soldados, la proporción sigue siendo 10-1, que para Calleja no era problema, ¿eh? Ya lo había vivido en Aculco y ahora lo viviría en este lugar llamado Puente de Calderón. Los amigos de Guadalajara seguramente lo conocen el lugar. Hoy hay un parque recreativo infantil. Yo tuve oportunidad de visitarlo un par de veces. Y es un lugar que es un auténtico anfiteatro, un digno escenario de guerra. Calleja cuenta en sus cartas que cuando se asomó y vio que todo el sitio estaba lleno de insurgentes, que eran 70,000, y con su catalejo observó el panorama, estaba francamente angustiado, pero él tenía táctica militar. A sus hombres les dijo: obediencia, disciplina y permanecer juntos. Y atacó. Y los insurgentes se replegaron. Mucho ayudó una circunstancia de casualidad que todos conocemos. Una granada disparada por los cañones realistas atinó a dar en un carro de municiones insurgente. Pero los insurgentes lo que no nos dicen es que tenían 88 cañones en el Monte de las Cruces. Perdón, traídos del Monte de las Cruces unos de ellos, otros traídos desde el puerto de San Blas de Nayarit, y estaban colocados todos en las laderas de Puente Calderón. Y sin embargo, una sola granada de los 12 cañoncitos que traía Calleja, que atina por casualidad en uno de los muchos carros de parque que explota, hizo entrar en pánico a los insurgentes. Es inexplicable lo que sucedió, o solamente explicable desde el punto de vista de la técnica y teoría militar. Carecían de disciplina y sus oficiales, comandantes y generales, Hidalgo inclusive, no tenían noción de cómo mandar a su gente, porque se provocó un pánico espantoso y todos los insurgentes salieron huyendo. 70,000 hombres fueron derrotados por 6,000. Cundió el miedo, salieron verdaderamente despavoridos y Calleja de pronto se vio convertido en el vencedor de una batalla que parecía imposible. Si ustedes visitan Puente Calderón se van a dar cuenta que el lugar donde estaban las fuerzas insurgentes es en las laderas de las montañas, por lo cual los realistas tenían que subir crestas escarpadas y cruzar un riachuelo donde hay un puente, el Puente de Calderón. Bueno, lo consiguieron y además hicieron huir con esa certera, de chiripada por supuesto, bala de cañón que cayó sobre el carro de parque. Huyeron los insurgentes. Después de esta batalla, meses más adelante, se va a replegar, atacará Zitácuaro, donde se refugiaba Ignacio López Rayón, también lo va a derrotar y se va a convertir, como lo dijimos en el programa de la semana pasada, en la espada de los realistas. El gran general que necesitaban los ejércitos del rey para derrotar a la chusma insurgente, como la llamaban, y por supuesto, en una especie también, por su calidad de mexicanizado, en una especie de paladín de muchos mexicanos que, si bien estaban de acuerdo con la independencia, no les gustaba la manera como Hidalgo la había desarrollado. Claro, esto hasta que se topó con José María Morelos y Pavón, porque en Cuautla, Calleja llegó como un gran militar que iba a vencer
y lo derrotaron. Así que también perdió batallas, alguna de ellas fundamental, como la del sitio de Cuautla, lo cual le va a provocar un odio y rencor profundo y una envidia hacia José María Morelos. Calleja era un militar instruido, Morelos era un militar natural. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este programa que voló. Ya no me detengo más. Déjenme llegar hacia el final lo que les quiero contar el día de hoy en esta emisión. Miren, Calleja se convirtió, repito, en espada de los realistas, pero mucha gente sabía cuáles eran sus verdaderos sentimientos y sus preocupaciones, porque él mismo escribía diciendo que 6 millones de habitantes de la Nueva España estaban a favor de la independencia debido al mal gobierno español. Esto lo decía públicamente en sus escritos Félix María Calleja. Y acontecieron tres sucesos que no nos cuentan, pero que están perfectamente bien documentados y que yo tuve la fortuna de encontrar y aparecen, repito, en este libro que lamentablemente está agotado porque carezco de agente literario, como muchos escritores, cosa que no me he preocupado, que se llama Mi gobierno será detestado, las memorias que nunca escribió Félix María Calleja. Lo publicó Planeta hace años, lamentablemente solamente lo pueden encontrar en las librerías de viejo. Algún día espero realizar una nueva edición, pero allí consta y están las fuentes documentales de los 3 momentos en los cuales Calleja, Félix María Calleja, la espada de los realistas, el terror de los insurgentes, el hombre que ajusticiaba y fusilaba a todos los que caían en su poder, este sátrapa, que sí lo era, que ordenó que en todas las poblaciones donde fuese muerto un realista, fuera diezmada la gente, matando y ejecutando a 4 personas por cada realista muerto. Era un hombre pues bárbaro y cruel. Pero, repito, estaba esta sensación y este conocimiento de muchas personas que sabían que Calleja estaba a favor de la independencia. Esto es algo verdaderamente paradójico, contradictorio, pero real. Y en 3 ocasiones, tres ocasiones, le ofrecieron el mando de la independencia. La primera, después del grito y antes de la batalla de Aculco, Hidalgo se entrevistó con el conde de Moncada, muy amigo y cercano y el emisario del propio Calleja, cerquita de Dolores en la hacienda de la Quemada, para sondearlo y platicarle de cómo estaban las cosas y que querían que se pusiera al frente, y le entregó personalmente a Calleja, escuchen amigos, una carta de Ignacio Allende, que lo conocía también perfectamente bien, en la que Allende le pedía que se pusiera al frente de ellos porque necesitaban un militar de su preparación para hacer la campaña. Calleja dijo no, porque estaba en desacuerdo con el método de violencia, de destrucción de los insurgentes de ese momento. Esto fue el primer ofrecimiento. El segundo, enviados de Ignacio López Rayón y de la Junta de Zitácuaro, también se entrevistaron con Calleja para pedirle que se pusiera al frente de ellos, porque sabían su modo de pensar, porque conocían cuáles eran sus ideas y consideraban que solamente Calleja podía ser, fíjense qué interesante, podía ser quien uniera a las diversas facciones de mexicanos novohispanos que estaban peleándose entre sí. Porque los españoles, insisto, como lo dije la vez pasada, eran muy poquitos. Calleja era uno de ellos, pero ya tenía 25 años viviendo en México. Los demás no pasaban en ese entonces de 17,000 en una población de 6 millones. Calleja también dijo que no al ofrecimiento que le hizo Ignacio López Rayón. Esta fue la segunda vez que le ofrecieron ponerse al mando, pero la tercera, esta vez fueron los enviados, escuchen amigos, del propio grupo insurgente encabezado por José María Morelos y Pavón. No sabemos si Morelos lo habrá autorizado, pero sí sabemos que esta especie de, conspiración secreta, esta organización secreta llamada los Guadalupes,
que eran insurgentes que vivían en la Ciudad de México y desde aquí gestionaban y ayudaban al movimiento, entre los que estaba doña Leona Vicario. Estos guadalupes, en, por palabra de uno de ellos, Francisco Javier Sánchez de Tagle, que después firmará el Acta de Independencia más adelante, se entrevistó con Calleja para pedirle que se pusiera al mando de la independencia porque él era el único capaz de poder darle unidad a esta guerra, a esta patria que recién querían hacer, y los insurgentes pensaban que él era el indicado para que no hubiese rompimiento entre la población, para que fuese un español avecindado en México, pero con ideas liberales. Tercera vez, y dije con ideas liberales, porque Calleja era de ideas liberales. Cuando fue nombrado virrey, ya que Calleja pues era evidentemente popular y capaz. En España la regencia española reconoció sus méritos y supo también que era un hombre que podía restablecer la paz. Depusieron a Venegas, nombraron a Calleja. ¿Saben cuál es la primera medida que toma Félix María Calleja del Rey? Promulgar y hacer que esté vigente en la Nueva España la Constitución de Cádiz. Ordena que se jure y se proclame en público en mayo de 1813, y es Calleja, escuchen amigos, es Calleja el que bautiza a la Plaza Mayor de México con el nombre de Plaza de la Constitución. Es él, ¿eh? El Zócalo, al que todos llamamos así cariñosamente en nuestra capital, su nombre oficial es Plaza de la Constitución y se debe en honor a la Constitución de Cádiz, pero se le debe el nombre a Félix María Calleja, quien así dispuso se llamara la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Plaza de la Constitución, y se lo debemos a Calleja. Claro, eso no sale en ninguna parte, ¿eh? Segundo, acatando lo que decía la Constitución, escuchen, es Calleja el que ordena la supresión, que se termine, que se cierre el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Lo hace Calleja. Tercero, acatando lo que ordena la Constitución, y escuchen esto qué importante, Calleja es el primer gobernante en México que accede, permite, organiza y respeta las elecciones según lo mandaba la propia Constitución de Cádiz, que se realizaron en ese año de 1813 para elegir autoridades municipales. Era liberal, así como lo oyen. Tenía pensamiento liberal Félix María Calleja. Y claro, durante su virreinato además pues se vio agraciado con cierto favor popular. Obvio, los insurgentes no lo querían, ¿eh? Morelos y los suyos no lo soportaban, era su enemigo. Pero mucha gente en la Ciudad de México pues le tenía cierto respeto, cariño y quizás hasta agradecimiento y algo de admiración. Calleja los gobernaba como virrey, un virrey que conocía la Nueva España porque había vivido aquí 25 años y además tenía como virreina a su esposa, que era mexicana, la primera y única virreina mexicana que tuvimos en 300 años de dominación española. También, por supuesto, naturalmente, cumplió su oficio militar y se dedicó a exterminar a la insurgencia y lo consiguió, ¿eh? Recuerden que es él, no él directamente, pero bajo sus órdenes, en su estrategia, el que derrota finalmente a José María Morelos y Pavón y el que va a encargarse de que no se escape, que lo enjuicien y que lo fusilen. Por órdenes de Calleja, a él se le pasó la sentencia de muerte y él la firmó aprobándola. Claro, le añadió un comentario que es muy curioso. Ustedes recuerdan que a Hidalgo, Allende, Aldama y a Jiménez, después de ser fusilados allá en Chihuahua, les cortaron la cabeza. Cabezas que el mismo Calleja ordenó que así fuesen decapitados, que Calleja pidió les enviaran a Guanajuato y fue Calleja el que las colgó en jaulas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Bueno, con Morelos no quiso hacer lo mismo. Ordenó que el cuerpo de Morelos fuese sepultado sin decapitación, completo. ¿Por qué le tenía este respeto? Se los voy a decir. Porque Francisca de la Gándara, su esposa, era admiradora de Morelos. Inclusive, ella, la virreina, fue a ver
a José María Morelos y Pavón en la celda en la que estaba la víspera de ser fusilado aquí en la Ciudadela, en la Ciudad de México. Pero Calleja lo fusiló, como fusiló a muchísimos otros insurgentes. Lo hizo, sí. Es él el que hace crecer al ejército realista, de casi 30,000 que había cuando inicia la guerra, como lo platicamos ya, a casi 80,000 que habrá en 1821, el que lo hace crecer es él. Es él el que pide refuerzos de tropas expedicionarias españolas. Es él el que en 1815, con la muerte de Morelos, literalmente aniquiló a la insurgencia y los acabó a todos, ¿eh? Recuerden, como lo platicaremos la semana que entra, que después solamente hubo uno que otro movimiento esporádico y la resistencia última de Guerrero. Pero el que termina la guerra en realidad, el que derrota en todos los campos, en todos los frentes a los insurgentes es Calleja. Pero lo quitaron. ¿Saben por qué lo quitaron? Por las quejas de los españoles. Los propios españoles que vivían en México pidieron su relevo, acusándolo, sí, de ser un sanguinario, que era absolutamente cierto. Era un matón, pues, en pocas palabras, no le temblaba la mano, pero lo acusaron también, escuchen amigos, de que los españoles estaban muy afectados porque el propio virrey les había aumentado los impuestos a ellos y no a los indios. A los españoles les aumentaron los impuestos y esto no lo soportaron, por lo tanto, ordenaron desde España que fuese retirado del mando. Se fue a vivir a su país natal después de 25, 28 años de ausencia. Se fue con su esposa, la mexicana Francisca de la Gándara, con sus hijos, José Guadalupe y María Guadalupe, y con su cuadro, su lienzo de la Virgen patrona de los mexicanos, lo que él quiso llamar su patria adoptiva. Pero de esto, amigas y amigos, la semana que entra, primero Dios, vamos a continuar platicando de esta serie dedicada a la independencia desde el punto de vista de los realistas. Pásela muy, pero muy bien y hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.